Sí. Sí. Ujú, ujú,
que fuera más rentable la entrada, ¿no? Pero vemos cómo, si yo entraba en este punto, yo no estoy siguiendo la estrategia. Estoy haciendo otra cosa, ¿no? Pero lo curioso es lo siguiente. ¿Cuánto yo me puedo alejar de la entrada que me hice la estrategia? En modo tal que yo esté dentro de un parámetro que te diga que estás respetando la estrategia, ¿no? Que sería el Y motor en este caso. No sé si se entiende el discurso un poquito por dónde va. Sí, como la varianza de la entrada, ¿no? Exacto, entonces, para hacerte ver, ¿no? Por ejemplo, suponiendo que este es el resultado, ¿no? Ahora, aquí nosotros tenemos un trade medio de $100, ¿no? Que es lo que justamente le decía yo a Samuel. Como en un mercado, como por ejemplo él hacía el oro, era muy importante tener en consideración este valor, ¿no? ¿Por qué? Si nosotros vamos en el backtest y ponemos aquí donde dice Slippage, en vez de ponerlo 0, yo le pusiera 8, ¿qué sucede? Lo que esto quiere simular es qué sucede si yo sistemáticamente me alejo del punto de la entrada de X valor, supongamos, ¿no? Entonces yo realizo el backtest, nos damos cuenta como aquí la entrada, si bien ya no es en el punto perfecto, sino que es, en este caso me lo dio a 2 ticks por encima del precio perfecto, ¿no? Entonces vamos a ver otra entrada, por ejemplo, este corto que fue el martes, ¿verdad? Y vemos como en este caso, aquí el slipaje, ¿no? La volatilidad, por así podemos decirlo, fue de $35, que son, en el Dow Jones, son 7 ticks, ¿no? Entonces, ¿qué le pasa a la estrategia si yo sistemáticamente me alejo del punto teórico, ¿no? Multiplicado por el número de trades, ¿no? Lo que sucede es lo siguiente. El resultado que obtenemos es este, ¿no? Que es muy diferente al... Espérame que lo duplico. Ahora lo realizo nuevamente como era. Entonces ven cómo esta es la teórica perfecta, ¿no? Y esta es moviéndome en torno a la entrada, cuánto la estrategia cambia. Si nos damos cuenta cómo es totalmente diferente, ¿no? Vamos a ver los resultados y vemos cómo pasamos de 10.000 hipotéticos de ganancia, nos bajamos hasta 4.000. ¿Qué decide esto? ¿Cuánto realmente, aquí lo curioso es esto, ¿no? ¿Cuánto yo realmente me puedo alejar de mi punto teórico para que mi estrategia continúe a funcionar perfectamente? Porque en este caso, por ejemplo, me alejé de, quiero ver, 96, 6 ticks, más o menos, una media, ¿no? Porque aunque aquí la simulación la hace bien el trade. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Sucede lo siguiente, que nosotros pasamos a tener una media de $100 en ganancia a 44. ¿Me entiende? Entonces, ¿qué pasa si yo en vez de iniciar una estrategia que tenga un average trade de 100, hubiera iniciado con una estrategia que tenía un average trade de 40? Que ese 40 le quitábamos los $60 de esta diferencia en entrar al mercado real, y una estrategia que ganaba se convierte en perdedora. ¿Se va entendiendo? Confírmame, Eltux. Sí, aquí estamos. Sí, se va entendiendo, obvio. A ver, Samuel. Entonces, lo curioso entonces es que
que sale de este discurso es lo siguiente, ¿no? Si yo aún teniendo reglas objetivas, donde yo sé antemano dónde está la entrada, vamos a este chart. No, nos pasamos al otro, pasamos a este, ¿no? Donde el día de hoy, por ejemplo, yo sabía perfectamente que para que la estrategia funcione lo mejor, yo tengo que estar comprando en este valor, ¿no? Porque es el valor perfecto, no, perdón, es este. ¿Qué pasa? Pero con lo que la industria enseña, dice esto, ¿no? Supongamos que yo pongo una media móvil cualquiera, va a ser un ejemplo. Pongamos un DM. Supongamos que pongo una media, ¿no? Vamos a ver. No, 200 es demasiado. 14. Luego ponemos una... Quiero ver. Ya ni sé en qué. Una exponencial, ¿verdad? Sí, una EMA. A ver si sale bien o menos. Ok, perfecto. No, aquí quitamos la de X para hacerlo más fácil que se entienda el discurso. ¿Qué es lo que pasa con lo que enseñan en las escuelas discrecionales? Lo siguiente, no te dicen, si la EMA, que es esta amarillita, a ver que la hago un poquito más gruesa. Obviamente esto es un ejemplo, ¿no? Pero el ejemplo sirve para entenderlo. Te dice, cuando la EMA cruza por debajo de la SMA, tú compras, ¿no? Y tú vas viendo y dices, ¿dónde pasó eso? Vamos a un zoom y vemos aquí en esta área, ¿no? Perfecto. Entonces, el problema aquí cuál es? Es que nos dice que cuando esto pasa, cuando tenemos esta condición que se está realizando, yo tengo que comprar, pero no te dice a dónde. Entonces tú tienes a partir de aquí toda esta área potencial para comprar, ¿no? Entonces, si me dices solo las condiciones, pero no me dices exactamente el punto, lo que pasa es que, como vimos en el caso precedente, yo simplemente moviéndome de unos cuantos tics, ya estoy tradeando otra cosa. Tú imagínate si yo solo te doy una indicación hipotética donde entrar. ¿Cuál es el resultado? El resultado es que no puedes verificar lo que estás haciendo. A ver, quiero ver. No sé si se entendió un poco el ejemplo. No del todo, la verdad. A mí sí no me quedó tan clara esa parte. Por ejemplo, vamos así, veamos si me viene un poco más claro en este modo. Espérame. Usamos un RSI, ¿no? Para que venga más, un poquito más claro. ¿Y qué dice? Cuando el RSI pasa, por ejemplo en este caso que era 70, te dice, a ver si lo encuentro, te dice, cuando estás en esta área, que en este punto sucede más o menos, cuando cruza por debajo de 70, tú vendes, ¿no? Te está diciendo una estrategia de cualquier persona, ¿no? Te dice vender en esta área. Pero cuando te dice esta área, no te está diciendo en qué candela. Ajá, correcto. ¿No? Entonces, si tú no sabes qué área, cuál es el número de tick máximo que puedes ver, que el precio puede moverse
para no estar tradeando otra cosa, el resultado es que este número nunca lo obtienes. O sea, nunca puedes determinarlo. Entonces, nunca pudiendo determinarlo, es prácticamente imposible saber si lo que te están diciendo te puede funcionar o no. Sí, porque te dan una zona estimada, no un punto así Exacto. exacto. Si te dan una zona estimada, ¿cuánto esa zona estimada es estable? Quiero decir, no es lo mismo, por ejemplo, una estrategia como en el Dow Jones, que tiene un valor de promedio de 100 por trade, ¿no? A una que tiene 400. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia en la que tiene 400 es como decirte más robusta, porque me da más espacio a mí de entrar en un entorno de precios, o sea, no justo en el punto, ¿no? Sino que puedo entrar en un área bastante grande, por así decirlo, sin que esa estrategia deje de funcionar correctamente, ¿no? Sí, ahí ya estaríamos hablando de la volatilidad de los mercados, ¿no? Tiene que ver también, claro, tiene que ver. Pero también tiene que ver, ¿cómo decirte? Cuánto estable, por así decirlo, una entrada de una estrategia es ¿cómo decirte? O sea, no, confiable no sería la palabra más adecuada. ¿Cuánto realmente esa estrategia te permite a ti de ejecutar en el mercado real en modo tranquilo, ¿no? Porque si yo tengo una entrada en esta línea, ¿no? Y yo moviéndome solo de 1 o 2 ticks, por lo tanto, 2 ticks o encima, 2 ticks abajo, esa curva, que es la curva que vemos en el backtest, esta curva, si yo me muevo solo de 2 ticks y esta curva se modifica completamente, quiere decir que esa estrategia no es robusta. Entonces, como yo hago a saber si una estrategia es robusta, tú lo ves aquí, que es lo que le decía a Samuel, ¿no? La average trade. Porque yo no voy a tradear una estrategia que, si no entro en el punto perfecto, preciso, al tick, donde mi maestro me dice de entrar, si yo me muevo solo de 2 puntos o encima o por debajo, ya estoy tradeando otra cosa, yo preferí no tradearla. Claro. ¿Me entiendes? Porque no voy a poder ser, como decirte, no voy a poder ser perfecto en todos los trades para entrar siempre en ti. Entonces aquí tenés el discurso de la robustez de la estrategia y luego la facilidad en ejecutarla todos los días. ¿No? Porque es algo que no se tiene mucho en consideración, ¿no? Pero el hecho de tradear realmente, que tradear realmente saben que lo difícil es la constancia, hacerlo todos los días lo mismo. Claro. Y si aparte de hacerlo todos los días lo mismo, no me puedo mover de 2, 3 ticks del punto porque ya la estrategia ya no funciona, entonces realmente tengo solo de perderla. ¿Dónde está la ventaja, no? Porque lo vemos aquí claramente como de 10.000 pasas a tener 4.000. O sea, perdiste más del 60% perfecto entre la ejecución y lo que es la teórica. 60%. ¿eh? Y eso que estos últimos meses a la estrategia le fue bien. ¿Y qué pasaba? Solo se le iba mediamente bien. No digo perder, ¿no? Porque perder ya. Pero digo que le fuera un poquito entre ganancia y pérdida, pero se mantiene en la línea constante, ¿no? Que una estrategia hipotéticamente perfecta que funciona pasa a ser perdedora. Una preguntita ahí, Dopia, ahí sí me surge la duda. Sí. Ahí estamos ya tratando
con targets fijos, ¿verdad? O sea, me Mm, hablas de estrategias que cambian absolutamente todo porque tienen un target fijo, entonces entiendo yo que si cambias por uno o dos ticks la entrada, el target se verá afectado porque de pronto el precio puede que llegue un tick antes de tu target y se devuelva. O ¿cómo me hablas? Porque pues yo pienso así de que todo cambia pues porque tienes targets ya fijos. Tienes un target fijo o promediable, por así decirlo. a ver, la cuestión no es mucho si tienes target o no tienes target. La cuestión es que cuánto, cuánto la estrategia que estás utilizando, ¿no? Si tú te alejas de la entrada, ya sea porque estás entrando al mercado o estás ahí, cuánto la estrategia eso le come las ganancias, por así decirlo. Entonces, si ya de entrada te mueves de 2, 3 ticks, 4 ticks, lo que sea, pongámosle un 5 ticks de diferencia respecto a donde tenías que haber entrado. Luego la estrategia no te dice dónde salir, no te dice en qué condiciones salir perfectamente. Realmente no puedes diseñar una predicción de lo que has podido ganar o lo que no pudiste ganar. Quiero decir, Sí. que yo con el guía motor sé, por cierto, el día cuánto hubiera cerrado en la parte teórica y cuánto cerró en el real, ¿no? Porque lo tengo todo determinado. Si en vez tu estrategia o tu modo es discrecional, simplemente este discurso que estoy haciendo no puedes determinarlo. Pero que tú no puedas determinarlo no quiere decir que no lo vives. No es que porque no lo puedes determinar, entonces para ti no se aplica. Se aplica en todo. Ya sea automático, semiautomático, discrecional, no discrecional, genético, algorítmico, inteligencia artificial o machine learning. Se aplica para todo. La diferencia es saberlo o no saberlo. Sí, Entonces claro, la sí, pregunta claro. es, mi estrategia, el Leslie Pack, ¿cuánto es? ¿Me entiendes? Ese era el discurso que hablaba con Samuel, ¿no? No, y luego y lo interesante es lo siguiente, no es lo mismo una estrategia en el euro dólar, hablando de la parte del futuro, que tradear el DAX. No puedes hacer la misma estrategia con la misma robustez porque no funcionan igual, son totalmente diferentes. ¿No? Porque se dice, sí, todos los mercados son difíciles, son diferentes y todo, ¿no? Pero nadie te explica cómo haces a determinar cuánto es mucho, cuánto es poco. A ver, Samuel, si comenta. A ver si se despierta Samuel. Claro, me escucha. Sí, sí, ahí está, ahí lo escuchamos. Continúa, está bien, chévere. Pues, por ejemplo, si no se conoce bien este concepto, te pueden vender la moto muy fácilmente, pero muy, muy fácilmente. Te hago un ejemplo. Ahora, te voy a regalar una estrategia. Mira cómo soy de bueno. Te muestro esta. Espérame. A ver si la encuentro. Tengo que acordarme de ponerle nombres porque luego se me olvida cómo se llaman y joder. No, no es esta. A esta, por ejemplo. ¿Lo ven los números o no? Sí, Por ejemplo, esta es una estrategia en el oro. Que inicia. Espérame que lo hago el backtest de nuevo para que se refresque la página. No, todavía me faltan unos días. Hoy estamos 8. Supongamos que yo te quiero vender esta historia.
veamos los últimos 10 años de esta estrategia y tenés estos resultados. ¿Ves? Se ve, ¿no? 2010, desde el 2010 hasta el 2020, 2019. Vamos a ver. Y dice, average trade. Doppio me dijo que es un valor importante, ¿no? Aquí tenemos $1,150 de average trade. Backtesteado en cuánto tiempo? En 10 años. ¿Qué resultados ha obtenido? $90,000 con un drawdown máximo de $12,400. ¿Esto funciona o no funciona? Te digo que yo esto, si nos vamos al mensil, esta estrategia yo la encontré, ¿dónde fue? Yo la localicé ahí como al inicio, que era enero, febrero, marzo, abril, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, como a mayo. Entonces estamos hablando de aquí. ¿Se ve? Sí. ¿Se ve este punto? No, sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno, desde aquí la encontré. Desde que yo la encontré a la fecha, ha pasado de $70,000 a $20,000. $20,000 en, ¿qué serán? 7 meses, creo. Entonces vamos a ver, lo vamos a testear para que se vean. Enero, febrero, marzo, abril, mayo. Desde mayo hasta hoy. Este resultado. Hemos tenido un mes negativo apenas. 20,000 de ganancia. 1,200 de drawdown. Stop máximo son $1,000. Average trade de 4,000. ¿Funciona o no funciona esto? Aquí vemos la entrada. Stop pequeño aquí. Target. Bueno, en realidad aún no ha salido el target, está dentro. Aquí otro bueno. Y aquí otro largo. Otro largo bueno. ¿Funciona o no funciona esto?
No, Ya. Es que se Bien. me desconectó. Continúa, porque yo todavía tengo la imagen. Lo que se me desconectó fue el audio. Ah, perfecto. No, lo que yo quería decir era lo siguiente, ¿no? ¿Por qué si yo tengo esto, no lo utilizo? ¿Cuál es el problema? ¿No? Porque tiene todos los, el requisito de tener un average trade alto, ¿no? Tiene una buena ganancia, tiene un drawdown aceptable, obviamente estamos hablando de futuros, no estamos hablando de Forex. Entonces, ¿por qué yo no la utilizo? ¿Cuál según ustedes será el problema de Santa Fe? A ver si Samuel se acuerda por qué. No, no creo que se acuerde por qué. A ver, ¿cómo subió hoy el Dow Jones? Bueno, el S&P también, creo. No me acuerdo. Vale, bueno, la verdad, a ver, quiero ver. Perfecto. Esperemos. Bueno, te escribo. Ay, joder. Funciona muy bien el disco aquí. Computador. Madre mía, qué tecnología. ¿Eh? Ah, se fue propio ya de todo, sí. Joder.
concluyo el discurso para que vean que aquí, chicos, el discurso es el siguiente, que no es solo importante la ganancia, la pérdida y el average trade, ¿no? Yo creo que es importante también analizar el número de trade que se realicen en un lapso de tiempo, ¿no? Porque no es lo mismo la estrategia que ejecuta 100 trades en un día a una estrategia que ejecuta 100 trades en 10 años. Entonces el punto débil de esta estrategia, ¿cuál es? Es que hace muy pocos trades. En este caso tenemos 88. Entonces haciendo solo 88 trades en 10 años, realmente lo que puede suceder es que no hemos hecho nada más que encontrar un patrón fortunado, o sea, demasiado bueno para ser real, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que para sacar una estadística decente es necesario hacer un número de trade suficientemente grande para no caer en problemas de sobreoptimización de datos, ¿no? Lo que se llama como overfitting. Es decir, si ya conocemos una historia de una película, sabemos toda su historia, luego sabemos determinar punto por punto qué sucede en la película. Entonces, sabiendo la historia por completo, es muy fácil luego anticipar las escenas mejores a las peores, ¿no? Y saber hasta el diálogo de los actores, ¿no? Entonces, en este caso, a mí me funciona lo mismo. Si yo conozco perfectamente la historia del oro en los últimos 10 años, y de esos últimos 10 años yo me tomo simplemente una cierta cantidad de movimientos, ¿cómo decir?, medidos ante todo, es obvio que el resultado va a ser positivo. Entonces, para no caer en ese problema, es necesario realizar estrategias que tengan un número suficiente de trade analizados, ¿no? Porque si no, el resultado es que esto lo pongo a tradear y mañana probablemente me hace completamente un comportamiento diferente. Entonces también es importante... Vale. Entonces también es importante la dimensión en que hacemos una estrategia para tener realmente algo que sea objetivo, ¿no? Que eso al final es lo que cuenta para que cuando entremos al mercado no hemos construido un castillo, pero el castillo estaba en papel, entonces a la primer vientecito que te da el mercado ya te revienta todo. No sé, yo simplemente quería mostrarle eso. Si se entendió, si no, pregunten. Sí, bueno, yo entendí digamos que hay cierta diferencia entre la teoría y la ejecución a la hora de ejecutar los trades. Y que si esa diferencia es demasiado alta, entonces estamos en un sistema que es demasiado variable y que puede caerse en cualquier momento, ¿no? Sí, claro. Y lo interesante en realidad es que se puede medir. O sea, no es que por fuerza uno tiene que tener fe en algo, ¿no? Y no cuestionarse las cosas. La verdad que se puede. Por ejemplo, cuando me mostraste, no sé si te recuerdas, o me mostraste una vez una estadística hecha con el robot de las mechas, ¿no te recuerdas? En ese caso, el mismo principio que estoy aplicando aquí, lo apliqué para hacer el estudio de ese report, ¿no? Y evidentemente no era algo sostenible en el tiempo. Sí, te entiendo. No sé si Samuel tenga preguntas o algo que añadir, no sé. Ah, que llegó el que... Vale. No, y también
curioso, ¿no? Es que se habla siempre, bueno, como lo escucho yo, pues a lo mejor no le sucede a los demás, pero veo siempre cómo le dan una gran importancia a las comisiones, ¿no? Como un gasto. Y sí, las comisiones son un gasto, efectivamente son un gasto. Pero luego cuando lo comparas con el gilipaje, te das cuenta que las comisiones en muchos casos es un cuarto del gasto efectivo de realizar una estrategia, ¿no? Entonces, todos esos robots, todos esos sistemas que venden en Forex sobre todo, ¿por qué no funcionan? Porque este principio no lo conocen. Entonces, no conocen este principio, lo que los expertos de robot lo que están construyendo es un castillo, pero un castillo hecho de papel. Y claramente luego la gente te hacen ver los resultados buenos, eso funciona. Pero no conociendo estos detalles que son determinantes, el resultado es que ni una semana te dura. ¿Por qué? ¿Por qué el Y-motor funcionó después de tantos meses? Yo realmente pensé que iba a funcionar por un mes, ¿no? Porque el ejemplo era para hacer ver que todo esto no es una teoría o para estarse ahí diciendo frases guay o algo así, ¿no? Sino que realmente tiene un valor. ¿Por qué el Y-motor no se rompió después de 2 días? ¿No? Lo que se decía en el grupo, ¿no? No, después de 2 días ya no funciona. O sea, yo digo, ¿cómo no funciona? Me acuerdo, por ejemplo, cuando pusimos en marcha el experimento, ¿no? Y había uno en el grupo que dijo que después, ni una semana había pasado, y él decía que no funcionaba. Una semana. ¿Por qué? Porque él se esperaba resultados extremadamente positivos en un lapso de tiempo demasiado corto. Entonces tenía una expectativa totalmente equivocada de que es la realidad, ¿no? ¿Qué dice? Ah, Samuel escribió. Yo tengo una pregunta, dice, precisamente respecto a eso. Si el equipaje es, como nos lo acaba de mostrar, afecta tanto el mercado. Lo mejor sería pensar en entrar al mercado, pero no de forma precisa. No entrar como un cirujano, sino buscar la zona de entrada sin pensar a ser exacto. Es correcto. ¿Por qué no hay que entrar como cirujano? Porque entrar como cirujano estás amplificando el efecto del slipaje en el mercado real, ¿no? Entonces, como lo ves, más intenta ser un cirujano, entonces estamos hablando de entradas al TIC con stop pequeños, más tú imagínate el gráfico logarítmico, ¿no? Es como algo que crece lentamente, más te vas acercando a entrada precisa al TIC, más esa curva se va subiendo en modo exponencial, ¿no? Entonces, ¿realmente conviene? Realmente no conviene. ¿Y por qué no conviene? Porque más nos vamos al breve, al pequeñito, y más nosotros como trader retail, no tenemos los instrumentos necesarios para entrar a combatir el mercado en esa de precio. Entonces, ¿cómo hago yo para que ese efecto no se verifique en mi trading? Existe solo un modo, y son los stop. Más tu stop es pequeño, más pequeño, más tenés el slipaje. Entonces, más estás tradeando una estrategia que, si no entras al TI, ya estás tradeando al menos otra estrategia. Dice Samuel. En el caso del que usa UFA, ¿eso no le permitiría ser un cirujano? Es una buena pregunta, ¿no?
También le quería decir a Opio Es, acerca eh, sobre, es sobre eso. correcto, pero, pero lo que quiero hacer aquí es mostrar cuánto afecta a una estrategia que tiene una serie de reglas fijas, ¿no? Ah, A rajatabla. ¿Qué sí, pasa si yo claro. me muevo dentro de esa franja de precios? Bueno, vemos que si la estrategia no tiene un cierto número de average trade, de trade medio, de ganancia por trade medio, tu estrategia está en serio peligro. Este es el punto principal, ¿no? Punto número 2. En el caso de él, que opera el OFA, eso no le permitiría ser un cirujano. Lo que yo puedo responder es lo siguiente. El TUX sí que le afecta el slipaje, solo que él no sabe cuantificarlo. Entonces, él lo vive, pero no sabiéndolo cuantificar, no sabe precisamente en el mercado cuánto está dejando. Que está dejando dinero, sí está dejando dinero, solo que él no sabe cuánto. Bueno, sí, eso es cierto, sí. ¿No? Porque en mi caso, por ejemplo, vemos como en esta última estrategia de 90.000 pasar a 60.000, yo lo puedo cuantificar y digo, bueno, perdí $30.000 de slipaje. Lo tengo, ¿cómo decir?, medido, ¿no? Pero en el caso de Tux, lastimosamente o afortunadamente, según el punto de vista, que si no puedo decir más nada, no lo sabe. Yo creo Que no que quiere decir que sea algo malo o algo malo o algo positivo, simplemente no lo yo, sabe. yo Y en creo el que caso que no lo sabe, si un mañana le está funcionando lo que está haciendo o no le está funcionando lo que está haciendo, él puede siempre decir, bueno, si me está funcionando, me va bien. Seguramente podría irme mejor si pudiera baje de mi estrategia, ¿no? Porque quizás aunque un solo tick de diferencia respecto a donde está acostumbrado a entrar, multiplicado por 1000 trades, podrían ser claro, hasta el 100% de la ganancia que ve, ¿no? claro, claro. Eso ¿Me estoy de entiendes? acuerdo. Entonces ese es el punto. Aunque yo considero que es como algo fortuito, la verdad, el no saberlo. Porque no sé qué conseguiría sabiendo que dejé 30.000 o 40.000 al año en el mercado. O sea, no sabría, digamos, cómo mejorar eh, el no dejar eso. Más que todo porque sería No, muy difícil mejorarlo. O sea, como sí, y yo no puedo proponerme y yo decir, bueno, voy a entrar siempre a esta cantidad de ticks y ya está. Sí, sí, pero es interesante porque en el momento en el que uno desconoce el page, como podemos controlar obviamente muchos datos. Este año puedes dejar, no sé, muy poquito en slippage y el otro año tus resultados pueden cambiar mucho a razón del slippage. Sí, claro. Entonces, Pero dime tú, Samuel, puede pronto dejar muy negativo. pero dime tú, Samuel, ¿cómo uno puede mejorar eso siendo un discrecional? O sea, ¿tú cómo puedes decir, listo, encontré el slippage, dejé $30.000 al año en el mercado, a pesar de que voy positivo? ¿Cómo mejoras en no dejar esa cantidad de dinero? No, incluso si lo hace swing, porque es que me imagino que el slippage afecta a todas las temporalidades, sí, desde donde yo lo veo, swing, long, sí, sí, no tiene trading. nada que ver con el modo de operar en el mercado. Sino, o sea, yo entiendo muy bien a Opia porque eso sirve mucho, veo el uso, un uso muy bueno en la parte sistemática, porque entonces vas a probar de qué manera el trade puede ser mucho mejor. Pero en la parte discrecional, no veo cómo podamos mejorar, la verdad. Eh, Ser conscientes de que si hay un slippage, eso es cierto y es muy bueno. Eh, pero no veo alguna manera de decir, bueno, es que el siguiente trade, ahora como la vez pasada me fui por 20 ticks, ahora esta vez voy a irme por 21 ticks.
O sea, no encuentro una forma de mejorar eh, el dinero que uno está dejando en la mesa. Por eso cuando decía Dopia, si lo consideraba malo o bueno, pues yo lo considero bastante fortuito. O sea, algo bueno, porque a mí a nada me sirve estresarme, hoy dejé $20,000, o esta vez mi estrategia me hizo perder, o de los 70,000, bueno, es un ejemplo, ¿no? De los 70,000 que iba a ganar este año, ahora solo gané 50,000, porque es que no tendría solución, o no, en este momento no se me ocurre alguna solución para mejorar ese slippage que estás contándome, Dopi. Eh, a ver, es verdad que no se puede, de tu punto de vista no puede hacer mucho, en el sentido que la misma punto fuerte de la discrecionalidad también tiene su punto negativo, ¿no? Claro, claro, tiene sus limitantes. Tiene sus límites. Ahora bien, tampoco creo que no es justo que pero a la gente que sea discrecional no se le diga esto. No, sí, siempre es bueno saberlo. O sea, porque esto no es magia negra, ¿no? No es algo misterioso que solo pueden saber dos inteligentes de la calle, ¿no? Entonces, preguntarse si lo que yo estoy aprendiendo tiene una robustez suficiente para luego, cuando yo la ejecuto en el mercado, sea algo factible en el tiempo, ¿entiendes? Esa es la pregunta importante. Bueno, creo que no sé si Samuel tiene alguna otra pregunta, porque yo creo que ya se me va a acabar, se me va a acabar la cancha con el Zoom. Un tema bien interesante, el tema del slippage. Y sí, se lo he visto. De hecho, cuando yo hice los primeros sistemas, me pasó exactamente lo mismo que decías, porque yo veía resultados buenos en 3, 4, 5 meses, y cuando iba a la ejecución, eh, realmente me quemaba la cuenta. Sí, Y yo decía, pero ¿por qué si esto va positivo? sí, en el sentido que yo diría que era casi fundamental saberlo, al menos que existe, ¿no? Porque si no sabes ni que existe, ya sabes mitad historia. Pero aparte que este discurso se puede amplificar mucho en muchos aspectos, de por qué no lo dicen, entonces si nadie lo dice, vaya, ¿no? Porque solo quien tradea realmente esto lo puede ver, quien no tradea realmente. Entonces yo digo, entonces todos esos que hablan por YouTube horas y horas y no hacen ni una mención a esto, entonces digo yo, pues realmente tradean o no tradean. O sea, para decirte, ¿no? Porque se puede hablar de mucho sobre eso, el discurso. Pero bueno, ya eso es. A ver qué dice Samuel, dice, interesante, es un tema que tiene mucho que decir, que contar. A ver, si quieren... Ok, perfecto. Escribe Samuel y le damos, como siempre, al final. Bueno, entonces cierro el Zoom, ¿no? A ver si sé cómo se cierra, madre mía. Vale. Stop share. A ver, yo dejo aquí grabando el Discord, de haberlo cortado acá porque me salen todas las... Bueno, no pasa nada. Y salen cosas que no quiero que salgan, pero a ver.
Ya después lo recorto. Ahora sí, sí alcanzaron a leer el archivo este que envié justo por acá, estaba por acá arriba, que se lo envié, o se lo envié solo a Samuel, miércoles. Creo que se lo envié solo a Samuel. Sí, sí, no estoy mal. ¿El qué? Era un artículo. A ver, déjame lo busco, aquí está. Un artículo que creo que un sistemático justamente lo escribió. O creo que nunca se lo envié a Samuel, si no estoy mal. Ah, no, sí, sí se lo envié porque me hizo el comentario el Pagan. Un artículo que, si no estoy mal, creo que lo escribió un sistemático hablando sobre dos formas diferentes de operar, como que desde el punto de vista de él, ¿no? A ver, y hay algo interesante, bueno, a ver qué dice Samuel. ¿Cuál es la cantidad de trades que uno debería ejecutar para no sufrir un daño grave a la cuenta? Todo el día. Espera un segundo, que ya vengo. Dale, dale. No, esperemos a Doppia. Sí, contigo luego tocamos bueno, listo. Ah, es que justamente no he estado Doppia para decir esto, porque yo llegué a conclusiones muy interesantes. No sé si tú terminaste de leer el coso del límite de Heisenberg en la inversión. También se lo pasé a otras personas y pregunté como qué pensaban, qué conclusiones tenían, ¿no? Em, Siempre preguntando primero si lo que leían era, qué tan cierto era, si alguna vez se cuestionaron la veracidad de la información. Y bueno, dieron sus conclusiones y tales, pero lo interesante es, ya que llegó Opia, justamente ese tema de lo que él habla, porque él habla de dos formas de operar, ¿no? Eh, Habla desde un punto de vista sistemático y se nota mucho que es un punto de vista sistemático. Y a mí me surge la duda siempre de por qué los discrecionales quieren ser sistemáticos, o sea, como por qué los quieren imitar, porque usan la Sí, misma terminología, porque usan las mismas cosas, a pesar de que no va a servir igual, pero siempre hay una imitación desde las personas que hacen trading discrecional a los sistemáticos. Y, y justamente cuando hablé con estas personas les dije como, bueno, no somos como ellos porque no operamos de la misma manera. correcto, correcto. Entonces, ¿por qué razón evaluarnos sobre los mismos términos que un sistemático? ¿Sí? ¿Cómo se evalúa un sistemático? Con probabilidades, con estadística, con el tiempo, justamente este tema que estamos hablando, el slippage, la rentabilidad, el PRM, todo este tipo de cosas, ¿no? Que tiene un sistema. Eh, y yo les preguntaba como, ¿por qué entonces nosotros también tratamos de medirnos por ese lado? Si es que no estamos haciendo lo mismo. Y ahí es donde yo veo el error de muchas personas que tratan, sobre todo las de YouTube, que tratan de hablar de temas que ya de por sí no son de alguien que hace discrecionalidad. Yo, si te doy mi opinión, las respuestas son dos. La primera es que los que hablan no tradean realmente, porque no puede existir algo verdadero de lo que dicen si han mezclado todo, ¿no? Si han mezclado informaciones de una parte a la otra, porque no encajan, no son compatibles entre ellas. Esta primera, entonces, la mayor parte no tradea realmente.
¿no? Parece que tradean, pero no tradean. La segunda es la más dura, creo yo, de aceptar, es la siguiente. Bueno, no, lo digo aquí porque tú ya lo sabes. Pero si sos discrecional, tú no estás capacitado para poder ejecutar un backtest. Quiere decir que tú no estás tradeando una estrategia backtestada en el pasado. Entonces, ¿por qué ellos repiten que puede hacer backtest? Porque es más, como decir, te da más seguridad a la idea que estás tradeando algo que ha funcionado en el pasado. Entonces, a la idea que estás tradeando algo que funcionó en el pasado, te permite de estar más tranquilo, ¿no? Pero en realidad es que no lo puedes hacer. ¿Por qué lo mismo? ¿Por qué hacen esa mezcla de cosas? Porque hay mucha desinformación también. En la era de la información, al final resulta que estamos también en una era de mucha desinformación. O sea, falta mucha claridad de conceptos, ¿no? Se acerca al trading de un modo superficial, ¿no? Como por así decirlo. Entonces, si algo que yo me acuerdo cuando hacía discrecional, me di cuenta que no se podía ejecutar un backtest de mi discrecionalidad. Me parecía algo evidente y algo, ¿cómo decirte? Que no había nada que discutir, ¿no? Pero en vez veo que en la comunidad en general ellos pueden, ¿no? Ellos pueden, hacen, solo ellos saben cómo lo hacen, pero lo hacen. Entonces, como pregunta otro, no, yo puedo hacer backtest, ¿no? Me gustó mucho la respuesta que dijo Pepe un día, dijo, porque si tú haces un backtest, el resultado te viene siempre igual. Si en vez de hacer un backtest en modo discrecional, te da dos. Entonces, con esta frase tan fácil, se entiende toda la profundidad del discurso, ¿no? ¿Por qué lo hacen? No sé, ¿qué te respondieron ellos? Que les preguntaste No, discurso. solo se quedaron pensando. La verdad, de las pocas personas que les he preguntado esto, solo se quedan en duda, la verdad. No es que me den una respuesta así concisa, sino que se quedan pensando de por qué. ¿Sí? Yo en mi pensar, en mi forma de tradear, yo todavía no comprendo eh, por qué aceptamos esto, ¿no? Es lo primero que nos lo dicen a nosotros los discrecionales con los cursos estos de YouTube. Nos dicen, mira, tienes que hacer así, tienes que hacer un backtesting, tienes que hacer, probarla así, tienes que mirar los ratios, te hablan de todos los temas de un sistemático. Todo es de sistemático, excepto que tú eres discrecional. Sí. Y entonces cuando tú vas a la ejecución, todo cambia. Y entonces, claro, Claro. digamos que poner una curita ahí y decir que no, todo está bien, no pasa nada, entonces inventamos esta parte de la psicología y qué tales, ¿no? Pero eso es porque los términos de sistemática no funcionan en la discrecionalidad. Claro. Sí, Entonces sí. necesitan una manera, una excusa de decirle a la gente como no pasa nada, está bien. Y esa es la famosa psicología, ¿no? La famosa, las emociones, los sentimientos, la gente le da la razón y nunca se cuestionan a estas cosas. Entonces, me parece un término interesante. Hace un tiempo también, ya lo dije en el grupo este, en el de Trading Zero, lo dije. Dije, estamos usando términos mal y lo estamos usando con propiedad, que es lo peor. O sea, ya es malo de por sí que estemos usando los términos mal, sino que los usemos con propiedad, con confianza, decir, sí, esto es así, porque es así. Eh, y en realidad, o sea, tratamos y lo digo con toda franqueza, tratamos de imitar a todos los sistemáticos cuando deberíamos es enfocarnos en nuestra propia discrecionalidad y a partir de eso crear unas reglas que de verdad funcionen para la gente que hace discrecional. Sí, yo estoy de acuerdo totalmente. Y ahora tú, imagínate cómo vivo yo esta condición dentro al grupo
en este caso el trading cero, cuando constantemente se repiten frases que no son compatibles con el discrecional y que no se pueden hacer. ¿Qué me causó a mí? Me causó la necesidad de querer hacer un proyecto o algo para involucrar son un modo diferente. Entonces veo que no funcionó en el sentido que ya sabía que no iba a funcionar porque trabajar en grupo es difícil, no es la primera vez que ya me tocó hacerlo, ¿no? Pero realmente yo, ¿para qué, entre comillas, para qué voy a entrar en discusión con una persona? ¿Para qué voy a molestar a un grupo que ya está en una cierta filosofía, ¿no? Entonces, ¿por qué ya ahora estoy compartiendo menos y lo voy a hacer menos? Porque ¿qué sentido tiene? ¿No? Es como todos ven en una sola cosa, entonces yo la... Entonces no, a mí no me contribuye. Sí, claro. Lo más probable es que se vayan a por ti. Sí, y si yo me pongo a decir que lo que es falso, como digo yo, y que no es cierto, ¿qué fin voy a hacer? ¿Me banean? No sé. Me dicen que no lo sé, que se puede inventar, ¿no? Pero realmente la gente no siempre está dispuesta a escuchar otro modo de pensar, hacer las cosas. Y esta es creo yo que es algo verdadero, ¿no? Ahora yo digo, es lo que dices tú, pero si somos discrecionales, ¿por qué no profundizar el ver el trading en modo discrecional, ¿no? ¿Para qué hacer una imitación barata, se puede así decirlo, de algo estadístico, ¿no? Hagámoslo en otro modo. Claro. Pero no se hace, no se hace porque no se enseña, creo yo. Es que o sea, obviamente yo sé que no va a haber una academia que te diga, no, seamos como discrecionales, hagamos las cosas diferentes. No, sino, yo creo que vaya desde la parte de cuestionarse, de preguntarse, de decir, ¿por qué no me funciona la teoría que estamos aprendiendo? Ya muy aparte de esta parte de las academias, ¿no? Porque entonces la opción más barata, la parte más fácil de decir es que las academias son una basura, no funcionan, no sirven, pero ya quitando eso de lado y viendo lo que ellos enseñan, porque eso que enseñan, o sea, la teoría, no la aplicación, sino la teoría que enseñan, no tiene algún uso a la hora de aplicarlo. O sea, es tan diferente a la hora de aplicarlo. Ahí se aplica el término de slippage, justamente. Eh, pero es porque no hay, al menos yo, pues de mi parte no conozco a gente que esté hablando así. Bueno, sí conozco a uno, pero no quiero nombrarlo. Que esté hablando así de estos temas, de decir, bueno, hagamos nuestras propias reglas, operemos de esta manera, eh, dejemos estos términos aparte porque no son nuestros y empecemos a mirar qué podemos de alguna manera estabilizar, ¿no? Porque yo creo que a ambas formas, aunque parezca raro, tanto discrecional como sistemático, todos quieren tener algo estable, ¿no? A pesar de que uno sea más variable que el otro. Eh, pero no vamos, creo que no vamos a poder lograr algo estable si empezamos a usar términos eh, que no son nuestros, ¿sí? Entonces por ahí va la... No sé qué piensa Samuel. A ver, sí, hablando de todo esto. A ver qué nos dice Samuel. Que sí es un tema interesante, ¿eh? Lo, Sí, sí. lo que a mí me asombra, digamos, es la capacidad de la gente de aceptar lo que uno diga. ¿Sí me entiendes? O sea, nunca se cuestionan nada. Es cierto, es cierto. Yo podría venderle la idea a alguien de que un cerdo vuela. A las personas con las que estoy hablando, les puedo vender la idea de que un cerdo vuela y les muestro estadísticas y me van a creer. Yo no sé por qué, pero me van a creer. Se trata de, digamos, como el renombre también está ahí. Hace poquito escuché a Rick Descartes, que era el tipo este de Argentina que empieza a hablar y a cuestionarse a todos. Se le tira a todos, no nos tira a nosotros, sino les tira a los manes, a los economistas, a las personas que tratan
de explicar el mercado a través de las noticias, a los fundamentalistas, le tira a todo el mundo, a los de fondos. Y lo que he aprendido de él es que el man dice, no importa qué tan importante y de renombre sea la persona, no importa qué tan famosa sea, no importa cuántos seguidores tenga o si viene una buena academia o cuántos millones haya ganado, nunca confíen en lo que dice, así sea verdad. Sí. No, y también yo te añado otra, que bueno, ya lo dije otra vez, es que no hay necesidad tampoco. Realmente, si tú hicieras trading discrecional, total, no necesitas de confiar en alguien, ni tampoco si sos sistemático necesitas confiar en alguien para saber si lo que estás haciendo puede o no funcionar, ¿no? Porque Claro, si sos discrecional y aceptás ser discrecional hasta el fondo, estás seguro que lo que tú haces nadie más lo puede replicar. Entonces, desde el momento que nadie más aparte de ti mismo puede replicar, no te asusta la idea que alguien te dé un consejo, porque sabes que ese consejo lo vas a interiorizar y lo vas a tu persona, ¿no? claro, Entonces nadie realmente te puede dañar. ¿Quién te puede dañar si al final cualquier cosa al final lo interpretas como quieres y lo modificas como quieres? ¿Dónde está el problema? Y tampoco de parte sistemático, porque de mi parte, si a mí me viene uno con una historia, como el otro grupo, ¿no? De un chico que compartió un report y preguntó justamente, ¿funciona o no funciona? En 2 segundos yo sabía que no funcionaba, porque no necesito confiar en alguien, ¿no? Son los números que hablan claro. Entonces, esto es interesante, que ni el discrecional ni el sistemático necesitan de llegar a la confianza para ponerse a trabajar en algo. No lo necesitan. Entonces, si quitamos la confianza, ya luego no necesitas tampoco ir a invadir la privacidad de una persona, a buscar track record, a buscar que el track record de la persona esté firmado por los presidentes de la República de X país, ¿no? Pero entonces ves cómo lo vive la gente, la mayor parte, no le gusta pensar y quieren ponerse en un plan de victimismo, ¿no? De yo compré algo y fue estafado, cuando este trabajo no funciona así. o en uno peor, Dopi, en uno de demandante, demen sus estrategias, demen su track record, exijo las cosas. Ah, o sea, es una filosofía de vida no compatible con lo que es el trading. Sí, claro. A ver, Samuel, ¿qué nos dices del tema este del discrecionalismo, por así decirlo? De que estamos usando los términos de los sistemáticos, tratando de imitarlos. ¿Qué opinas de eso? Dice que no tiene parámetros para medir si algo es verdad o no. Claro. Entonces, confiar en algo a alguien es bien complejo, sí. Pero tampoco, te repito, ¿para qué confiar en alguien? O sea, yo confío, para hacerte un ejemplo, confío en mi perro que no me va a morder, que le doy de comer todos los días y lo trato bien. Necesito su confianza. Pero una persona externa que no va a venir a tu casa a darle clic a tu mouse, ¿no? Realmente yo creo que caer en la confianza es que la persona necesita confianza, que esa es otra cosa, pero no es compatible con el trading. O sea, no es per fuerza tiene que ser así. Es curioso, muy curioso, la verdad. Yo creo que confiamos porque a mí también me ha pasado, ¿no? Uno, como tenemos un dicho acá en Colombia, que uno dice que uno no nace aprendido. Eh, y es que en algún momento pues tuvimos que pasar por eso. Eh, y yo también tuve ese problema que decía Samuel, el de confiar. Incluso llegué a confiar en academias, llegué a confiar en mentores. Pero esa confianza, ya después de un tiempo y de haber aprendido un montón de cosas, yo la traduje como desinformación. O sea, necesitaba confiar en alguien que me enseñara algo porque yo no sabía nada. Y como no sabía nada, pues estaba buscando
esa información, pero a través de yo no sé por qué aquí, si es que los latinoamericanos somos sentimentalistas o qué, pero a través de un lazo de confianza, Mm. de seguridad, yo diría, como buscar seguridad. No, a ver, obviamente se entiende la parte sentimental, eso yo lo entiendo, pero en el mercado, o sea, para decirte que desde mi punto de vista, expertos en esta materia no existen. En el sentido que tú puedes hacerlo bien hoy, la semana pasada, 10 años atrás, pero nadie te garantiza mañana que continuará funcionando. Claro. Entonces, si algo mañana no está garantizado, entonces este trabajo es bien particular porque no es como ponle un doctor, ¿no? Que con el tiempo se mejora, se mejora, se mejora, y lo que ha aprendido difícilmente lo va a desaprender, ¿no? Ajá. Y se va a encontrar con algo que no conoce. Es que aquí no, o sea, tú puedes realmente haber hecho todo bien por 10 años y en un año solo, si no te cubres bien y no haces bien las cosas, perderlo todo. Claro. Entonces, entonces es bien, no sé cómo decirte, es un trabajo curioso desde ese punto de vista. Sí, claro, justamente, a ver, mientras Samuel nos escribe, yo creo que se fue. Eh, Me parece curioso que hace poquito justamente estaba hablando con alguien que, que le decía, bueno, ya listo, ya tengo mi forma de operar, ya opero de esta manera y bueno, como no quiero caer en la monotonía, que es donde todo el mundo cae cuando tiene algo, cuando tiene un método, eh, pues realmente el trading se vuelve algo monótono, es cuestión de ejecutarlo y ya está. Eh, Y entonces yo le decía, para no volverlo tan monótono, lo que yo hago es aprender, hablar con demás personas para mirar de qué forma ellos operan. Y la persona me decía que si eso no me afectaba a mi forma de operar. Y es justamente lo que hablábamos de, a uno no le afecta en nada porque pues uno ya sabe eh, que ese tipo de cosas no le van a afectar a uno en lo absoluto, porque es que no es que uno le digan, ah, bueno, yo opero de esta manera, y entonces uno ya quiere implementarlo una vez, no. Si uno ya tiene un método que funciona, pues la gracia no sería decir, ah, miren, encontré otro mejor, entonces voy a implementarlo al método y voy a fusionarlo. Pues no, porque ahí me lo estaría tirando. Claro, sí, sí. Eh, entonces sí, es muy curioso pensar que la gente dice como, si aprendo más, entonces el problema va a ser que voy a combinar muchas cosas y entonces voy a dañar el sistema y se limitan a quedarse en un solo tema. Y bueno, eso tiene sus, como tú dirías, eso tiene sus beneficios, pero también tiene sus contras. Y las contras es, pues, no ver de qué manera los demás están viendo el mercado. Sí, sí, claro. Y aparte que yo como sistemático, ¿no? Si escucho que alguien me dice que se ha parado, que no quiere saber, que está bien con lo que encuentra, a mí sinceramente me viene un miedo terrible, ¿no? O sea, tendría que hacer el contrario. O sea, si yo tengo algo que funciona, lo ejecuto hasta que funciona. Y cuando no funcione, tengo otro y lo implemento, ¿no? Como decir, eh, no sé, para estar más seguro de no perder el trabajo, 5 trabajos, ¿no? Porque si pierdes uno, tiene otros 4. Tal Claro. vez la gente dice, no, yo quiero algo seguro y se quedan solos. Cuando realmente no es eso lo que tienes que hacer. A ver si Samuel se anima. Samuel, o estará reflexionando en todo lo que se habla aquí. Sí, me parece Samuel no interesante. No sé si tú está el habrás conocido, trabajo. no, no sé si tú habrás conocido, digamos, alguien que haya hecho algo similar, porque sí me parecería interesante alguien que haya hecho como, hey, miren, cambiemos nuestra forma de utilizar los conceptos, utilicemos nuestros propios conceptos e incluso yo diría, hagamos conceptos de discrecionalidad, porque Sí, considero que hay unas cosas que no, como que
El diccionario, si buscamos diccionario sistemático, no cabe en la explicación de algo que se hace discrecionalmente. Entonces, sí, me parece muy curioso hablar sobre eso. Sí, realmente se necesitaría un vocabulario diferente para entender mejor el punto de vista discrecional, ¿no? Eso sí es cierto. Pero también luego se hace complicado porque el lenguaje que utilizarías tendría que ser un lenguaje que un poquito se tendría que alejar a los números, ¿no? Porque Claro, el momento que es discrecional, o sea, de cuántos números realmente hablar, son pocos realmente. claro, claro. Entonces, tú imagínate una persona que le dices a tradear algo que no tienes en control, que no puedes medir porque no puedes usar números. O sea, ¿qué te queda? Usar otros tipos de palabras, pero ¿cuáles? O sea, se hace más delicado el discurso, ¿no? Sí, sí, Entonces se claro. necesitaría, sí, si estoy de acuerdo, se necesitaría otro lenguaje, pero nadie lo hace. Al menos que no te lo inventes tú o Ah, escuches a alguien que está haciendo algo parecido y lo apoyas para hacerlo, creo yo, no sé. pues sí estaría chévere, ¿sabes? Como todo el mundo hace esa diferenciación, ¿no? Hay discrecionales y hay sistemáticos. Pero nadie, o sea, todo el mundo conoce el diccionario de los sistemáticos, pero nadie, digamos, del discrecional. Mm. Estaría bien interesante. Como saber, es que es muy raro, como tú dices, qué palabras uno utiliza cuando no utiliza números para describir algo, ¿eh? Claro, porque luego no, por ejemplo, si yo soy discrecional y digo que 2 más 2 es 4, estás poniendo un factor científico y medible, ¿no? Entonces, un discrecional, para no sentirse atacado, se utiliza un concepto universal y científico, como puede ser una terminología, o un número, o una fórmula. Nadie te puede atacar desde ese punto de vista. Mm, sí, claro. Entonces, sí, es de verdad complicado. No, pero ahora te preguntaba una pregunta yo. A ver, dale. Si tú fueras yo, ¿no? Ajá. Y vieras a las otras personas que utilizan terminologías que no le que son de su universo, por así decirlo. Ajá. Y aparte de eso, toman decisiones con factores totalmente personales y nada de objetivos, ¿no? Puedo decirte. Claro, ¿Qué sí. hicieras? ¿Cierras todo y te haces tu mundo? ¿O qué? Porque eso es lo que estoy yo realmente. No, pues yo siempre he sido muy franco, incluso en los videos que siempre hago, bueno, que he estado haciendo, em, y desde el punto más franco posible, creo que lo primero que haría sería reírme. Y no poquito, mucho. Reírme mucho. Reírme. Sí, reírme mucho. Te estoy siendo franco, ¿eh? Te estoy siendo franco. Em, ya después, y yo creo que tú ya pasaste por esto, y es tratar de hacerle entender a las personas que esas terminologías las están usando mal, eh, y obviamente ver cómo estas personas se defienden de manera no racional, si así se le puede decir. Es que es bien complejo ese tema, porque es que tú cómo le quieres, tú cómo puedes, uno cómo puede enseñarle a alguien a quien no quiere aprender. Es bien Sí, complejo. claro. Entonces, yo tengo una cierta filosofía en la cosa, que es aquella que yo no es que quiera enseñar o decir que esto es mejor que el otro, ¿no? Porque realmente yo no creo que el temático sea mejor que el discrecional, ¿eh? O sea, yo no lo creo absolutamente. Lo que sí creo yo es que existen modos de ver las cosas diferentes. Entonces,
lo que yo he intentado hacer es como crear, ¿no? un conjunto, un grupo donde se pueda hablar tranquilamente de la materia, en este caso el trading, sin tener que tomar esa decisión de si no dices lo que yo pienso es una guerra. Claro. Es como un modo, lastimosamente puede pasar fuerte, pero en la comunidad y también en el Discord lo digo, se toma el trading un modo un poco infantil. Realmente yo no estoy acostumbrado a eso. Un modo bien, como decirte, yo defiendo lo mío con la espada, aunque si no me está... ¿Cuántas veces vemos a gente que defiende cosas que nunca las ha puesto en prueba? Muchísimo. Pongamos el ejemplo de Alfa. Alfa misma decía, espérense 8 meses para ver si le funciona o no. Después de 2 semanas había gente que decía que funcionaba, era lo mejor. Entonces, ¿me entiendes? Es un comportamiento, es infantil, no es de una persona adulta. Entonces, es complicado, sí. Es complicado, en eso tienes razón. Es cierto, ¿no? Y fíjate que no solo es con estos temas de ideología, sino también puede ser con personas. Tenemos cuánta gente no defiende a capa y espada a estos gurús del trading, a Borja, a Francisca Serrano, a no sé, a todos estos gurús, cuánta gente no los defiende y dice, no, pero mira, ellos hablan bien, ellos no tienen la culpa y tal. Pero hablan desde el desconocimiento, hablan desde la inexperiencia, hablan desde el ser novato. Entonces, ese tipo de cosas, como que uno sí se queda pensando y decir, bueno, ¿cómo puedo entablar conversaciones? Justamente con el video que me enviaste, ¿no? ¿Cómo hablar con alguien que piensa diferente, ¿no? Pero es que hay ciertos puntos donde uno llega y es muy difícil hablar con alguien que piensa de manera diferente porque esa persona tiene ideas muy extremistas. Entonces, Exacto, muy extremista. como tiene esas ideas muy extremistas, si tú le dices un punto de vista el cual puede afectar su forma de ver el mercado, él defenderá o esas personas defenderán la forma en la que ellos ven el mercado, porque se sentirán atacados. Y bueno, creo que esa parte es bien difícil. Sí, sí. No, y es bien difícil, sí, correcto. Mira lo que hice, por fin nos respondió esa vuelta, después de cuántas horas no le dio la comida, ¿eh? No, y también abro una paréntesis que me viene curiosa en este caso, ¿no? Por ejemplo, todas esas personas que defienden, a todas estas personas que ven información, digamos, Ah, y dicen que es lo mejor y todo, lo aplican y no funciona, ¿no? Y yo digo, y digamos que ellos resultan en las estadísticas de las personas que pierden, pero yo me hago una reflexión personal y digo, pero realmente estas personas llegaron al punto de hacer trading. O sea, realmente eran personas capacitadas para ejercer la profesión. ¿Me entiendes? Lo que yo veo era simplemente una persona que se emocionó demasiado, entró al mercado con poca información y obviamente no le podía funcionar. Pero realmente esos son traders. ya te digo yo, o sea, créeme que yo sí soy fuerte en cómo pienso. Y yo siempre les dije como, esto que estamos haciendo, estamos yendo por la dirección que no es. Ya irá en cada uno qué camino va a querer tomar, si está dispuesto a aceptar que es discrecional. Porque lo que se me viene en mi mente, Dopi, es que creo que ellos no saben que son discrecionales o no quieren aceptarlo. Ah, cierto. Las personas que están haciendo trading, o sea, la mayoría de personas que yo me encuentro que hacen discrecional, siento que niegan ser discrecionales y lo son. Mira que ser discrecional, lo que pasa es que mucha gente ni siquiera sabe que hay la discrecionalidad y está también la parte sistemática.
Y, y para ser discrecional también hay que tener en cuenta pues un trabajo que han hecho los sistemáticos, porque a fin de cuentas ellos lo que han hecho es una base de datos muy grande que tiene pruebas de muchas cosas y, y nos pueden dar una base sobre lo que uno puede esperar en la discrecionalidad de su trading. Entonces la gente niega muchas veces también el ser discrecional porque tiene anhelos que van muy lejos de lo sistemático. Hace poco hablaba con Lina y No, 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 entonces yo contaba, estamos grabando, Samuel. ¿cómo? Estamos grabando. Pronombres, perdónenme. Ah, bueno, bueno. Hace poco hablaba con otra persona y esa persona me decía que en su trading ella esperaba obtener por lo menos 80% de aciertos en lo que hacía y ganar en ese 80% entre un 3 y un 4%, o sea, un 4% no, un riesgo-beneficio de 3 a 1, de 4 a 1. Y yo le decía, bueno, pues a lo mejor eso sí se puede lograr. Yo no soy quien para decirte que no, pero por lo menos siéntate a sacar una buena base estadística, a verificar con números que eso sí se puede, no solamente tirar números al aire Claro. y decir, ah, no, como yo soy discrecional, yo puedo y ya. No, pues. Y si no lo logro, y si no lo logro es mi psicología. No, Por favor. no, yo creo que Opi ya lo sintió, apenas dice 80%, ya dije, ay. ¿Ustedes qué opinan de eso, por ejemplo? Bueno, yo, primero Opio. Yo sí quiero escuchar a Opio. No, espérame, dale tú que ya vengo, tengo que hacer una cosita, ven. Vale. A ver, con el tema este del 80%. Uf, madre. Hmm. O sea, yo también como tú, Samuel, digo, yo tampoco quién soy para poder decir qué puedes o no puedes hacer en la bolsa. Eso es cierto. Sin embargo, hay que partir de la base de que ya hay unos datos, ¿no? O sea, ya esta gente, o sea, los sistemáticos, ya hicieron una base de datos. ¿Por qué no aprovecharla y leer, no? Y justamente como Pia nos decía, las mejores estrategias, y esto ahí para que quede público, las mejores estrategias creo que iban desde el 45 hasta el 50 y pico o hasta el 60 y pico por ciento de efectividad. ¿Mm? Al 60 y algo, sí. Sí. Entonces pensar en una efectividad de 80%, bueno, tendríamos que mirar cómo hacer esa efectividad en base a algo no sistemático. Porque es donde viene todo el ruedo de lo que venimos hablando, de por qué los discrecionales utilizan cosas de los sistemáticos. Ya es cuando yo justamente les hablé acerca ¿de qué? De un tema de ¿cómo era? Miércoles. Adaptabilidad, exacto. De la adaptabilidad al mercado, que es algo que ya se escapa de, de entrar en cualquier definición de algo sistemático, ¿no? El poder adaptarse al mercado, el poder entrar conociendo qué es lo que hace el mercado y sabiendo los riesgos. Entonces hay tal vez, no podría asegurar nada, entonces ahí tal vez puede que tengas una efectividad mayor a ese 65%. Claro, pero si tú estás haciendo cosas que no tienen nada que ver con un sistemático. ¿Y a qué me refiero con cosas que no tienen nada que ver con un sistemático? A que no estés utilizando una serie de parámetros, a que no estés utilizando eh, una serie de estadísticas, ni una serie de ratios, ni una serie de probabilidades, a que tu sistema sea algo muy diferente a todos estos temas que están en el ámbito del trading, ¿no? Y que son sistemáticos. Si estás haciendo algo diferente a todo eso, entonces existe una posibilidad, no una certeza, sino una posibilidad de que tal vez
puedas conseguir rentabilidades del 80%. Pero yo desde mi punto de vista y desde mi opinión, eh, creo que eh, es una excusa, literal. Creo que se cogió el tema de discrecionalidad como una excusa y eso no es bueno. O sea, decir, soy discrecional, entonces voy a hacer el 100% de mi operativa y voy a atinarle siempre, porque soy discrecional. Eso es Me sacar parece muy excusas. delicado, me parece muy delicado también eso, porque, claro, por eso es que la gente en el trading fracasa, el 95% de las personas, bueno, mucha gente que lo ve fracasa, porque tiene datos imaginarios. O sea, son datos que ni siquiera ellos mismos han intentado probar. Claro, Claro, Entonces, claro, tú llegas aquí con la idea de que vas a ser 90% de los trades ganadores y que todos van a ganar van a ganar un 3-1, por decir algo, y luego te chocas con la realidad y dices, nah, esto es mentira, es patraña, los que venden cosas es mentira, bla, bla, y todo lo que hemos escuchado. Por eso me parece muy delicado. Por eso digo que uno también, como discrecional, debe partir de una realidad, de unos datos que ya hay, que uno puede superar, probablemente, está la posibilidad, que es lo que dice él, pero que si no lo supera, tampoco se frustre. O sea, podríamos decir, que según los sistemáticos, para ciertos sistemas, hay una posibilidad de acertar en un 55%. Y para mí quedó en el 50%. Bueno, no lo hiciste mal, quedaste por debajo, pero igual estaba la posibilidad o de quedar por encima o de quedar por debajo, no tienes por qué frustrar. Doppia. A ver qué nos dices, Doppia. no, que poco puedo añadir realmente. A ver, para obtener resultados diferentes de los demás es necesario aplicar algo que los demás no aplican. Entonces, si sos discrecional y quieres salirte de un cierto, digamos, tope, que puede ser real o no real que sea, ¿no? Supongamos un 60% de acierto, y tú quieres 80, al menos una certeza la tienes, que es que no puedes aplicar lo que los demás aplican. Pero ¿cuál es el problema? Que vemos Lina sería Trinity, ¿sí? Bueno, Estamos grabando, Trinity, Doppia, pero bueno, tú dale. bueno, lo que sea. No, es que la verdad es que yo digo lo que pienso, ¿no? O sea, no pienso en que no puedo decir algo, ¿no? O sea, pero lo que yo voy es, pero si tu estrategia se basa en algo súper famoso y súper conocido como análisis de volumen de Wyckoff, Ajá, ¿cómo pretendes de salirte de eso? claro, ¿No? claro. O sea, la gente está esperando mejores resultados del que un sistema le Exacto, puede proveer. exacto. Entonces, si de verdad lo quieres, yo no digo, yo no soy nadie para decirte que no se puede, pero de antemano hay personas que pasaron antes de ti por el mismo camino, ¿no? Y que te están dando un consejo. Bueno, sos libre de tomarlo o no, pero es algo plausible pensar que para obtener un resultado diferente hay que hacer algo diferente. O sea, no hay más, ¿no? Vale, es que es lógico. Es muy lógico, la verdad. La cosa vendría a ser es cómo llegar a usar esas cosas diferentes, ¿no? ¿Quién te va a enseñar a hacer las cosas de manera diferente? Exacto. A lo que yo voy, por ejemplo, supongamos que hay alguien que efectivamente lo logra, ¿no? Lo que la persona busca, el 80% de acierto, que utiliza herramientas no convencionales y que la gente no conoce la mayor parte, ¿no? Porque no, a lo mejor ni se vende, ¿no? Pero ahora cambia el siguiente problema, ¿no? Es que aunque se existe la persona, luego se pretende que esto lo haga gratis, ¿no? Entonces ya eso es demasiado. O sea, si de verdad
si de verdad me encuentras, o sea, regalado, o sea, no, o sea, el gratis está bien para un cierto nivel, pero luego si de verdad quieres salir de nivel, no, el gratis no, por favor, o sea, eso ya es faltarle respeto también a la persona, digo yo, ¿no? Sí, porque cuánto se demoró para poder hacer algo distinto. O sea, sí, o sea, yo lo veo así. Claro. Pero es que también ya toqué ese tema con alguien. Y tenemos ejemplos de personas, y nosotros los que estamos aquí lo hemos visto, de personas diciendo, tengo tanto dinero y quiero aprender, ¿no? Pero necesito esto y esto y esto y esto y esto. Ujú. Y yo me he dado cuenta eh, que el dinero de una persona no vale nada. En el mundo del trading, ¿no? En el mundo en el mercado menos, pero en el mundo de aprender trading. Como que tu dinero realmente es un extra, ¿sí? No es totalmente necesario, o sea, no porque tú tengas dinero vas a encontrar la persona que te quiera enseñar. Siento que es como ya un extra, la verdad. Antes de eso, o lo que yo considero más importante a la hora de aprender trading, es caerle bien a la persona. Y yo sé que eso dirá como, esto no tiene sentido, pero es que si una persona que está haciendo las cosas diferentes y como ustedes dicen, se esforzó tanto por hacer las cosas diferentes, creo que el dinero de la otra persona va a valer muy poco. O sea, que tú le digas, tengo $500, enséñame. O sea, ¿tu conocimiento en serio vale $500? ¿O tu conocimiento vale $1000? O sea, no puedes ponerle precio a lo que tú sabes. Entonces tiene que ser un factor más allá del dinero el que le impulse a la persona a enseñar eso que ha hecho de manera diferente, ¿no? Sí, sí, total. Sí, porque el otro día estamos pensando, ¿no? Porque estaba viendo un video y vi los comentarios, sobre todo en YouTube pasa más, y todos pretendiendo todo, ¿no? O sea, pretende, a ver, track record de 10 años, firmado por los presidentes de la República de las superpotencias mundiales, que tengan la firma de Goldman Sachs y JP Morgan y todo. Ah, ok. Y luego, si pasas la prueba de fuego, como el Super Trader, la persona lo que te tiene que ofrecer que es $100. ¿En serio? O sea, ¿en serio? No me entiendes. O sea, supongamos que exista la persona, ¿no? Que un día se levanta y esta persona te pide ¿cómo decirte? Un currículum, creo que se diga. Excelente. Y luego tú lo quieres comprar con $2, o sea, $5. O sea, es realmente un poco Claro. demasiado infantil. Repetimos, como el discurso de antes, ¿no? Es un modo de pensar muy infantil. Sí, sí. O como tú decías, en el caso de imagínate gratis. Pues ahí sí que peor. Eh, ¿No? Y aparte de eso, ya me imagino, ¿no? Que pretenden hasta horarios, días, seguridad, o sea, no es compatible. No, realmente creo que buscan algo que no existe. Sí, claro. Disculpen, respecto a qué. Al tema de exigir información, o sea, de buscar como un mentor, de buscar a alguien que les enseñe, ¿no? Ujú. Pero buscando exigencias, o sea, la parte esta de que todo el mundo pide el track record, todo el mundo pide resultados, todo el mundo pide, o sea, siempre están como exigiéndole algo a la persona eh, que quiere enseñar, ¿no? Que si tú lo ves de esa manera, pues no es tan malo, pero no va a pasar. O sea, no es malo exigir algo, ¿sí? Porque tú no sabes si la información que te va a dar es verdadera o no. Eh, pero no te lo van a dar. Es que en el mundo real, no te lo van a dar. Nadie te va a decir, mira, aquí toma mi track record.
toma mi track record de 10 años y te voy a aceptar tu pago de $100 y yo te voy a enseñar una manera completamente diferente de tradear. Toma mis 10 años de experiencia por $100. Ajá, exacto. O sea, eso no va a pasar. No, mames. No, o sea, sí. Pero es, como te repito, un comportamiento infantil y también un modo de reflexionar un poco mediocre, ¿no? Un poco de todo el mundo es mi cantón, ¿no? O sea, si mi cantón se hacen así las cosas, afuera funciona así. Pues. Es demasiado ridículo, sinceramente. Ya, no, eso es imposible. Tan así que, por decir algo, ahorita en el grupo que estuvo Gabri, que estuvo Seúl, que hubo varias personas eh, que sabían pues como un poquito más y nunca compartieron información más allá de lo que conocían. Pues lo hicieron también bajo todo su derecho. Porque iban a compartir algo que les ha costado quién sabe cuántos miles de dólares o quién sabe cuántas cientos de horas, eso no lo sabemos. Como para andarlo pregonando y que otra persona salga a venderlo. Claro, y aún así te encontrabas con personas que exigían que les enseñaran. Aún así había personas que exigían la información. Ah, bueno, sí. Así que es bien, bien curioso el tema de, de verdaderamente aprender del trading de la bolsa, de a quién seguir, a Sí, quién no seguir. como te decía otro día, ¿no? Aunque si estamos, bueno, ya en 2020, con toda la información y todo, aún este trabajo al final tiene o sea, su categoría, se puede decir, que aún es un mundo un poco cerrado en realidad. Claro, clarísimo. Desde que hablaste de ahí, yo dije, esta vaina todavía sigue siendo muy elite, muy elite. Elite, sí. Sí, muy elite. Es una locura, es una locura. Voy a pausar esta parte hasta acá. Vamos a seguir hablando, pero ya hay otros temitas que no tienen nada que ver, pero que sí quiero discutir. Entonces hasta aquí lo voy a dejar el video.